Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre los 5 perros más famosos de la historia. Estos destacaron por sus hazañas heroicas. Perros que han demostrado tener un coraje y una valentía increíbles en situaciones extremas. Empecemos. Balto. 3 fueron las características que convirtieron a este husky siberiano en uno de los perros más famosos de la historia, y uno de los héroes caninos más recordados: la fidelidad, la resistencia y la inteligencia. En 1925, se desató una terrible epidemia de difteria en Nome, Alaska. Esta enfermedad infecciosa afectaría sobre todo a los niños pequeños y, pese a tener cura, esta no se encontraba en la ciudad. De hecho, los medicamentos más cercanos se encontraban en Anchorage, a unos 1.600 kilómetros. Debido al temporal de aquellos días, el traslado por barco o avión era una utopía, por lo que la única opción viable era el viaje en tren hasta el pueblo de Nenane, a 1.000 kilómetros de Nome, e ir hasta allí en trineos tirados por perros a recoger la medicación. Participaron más de 20 grupos de perros guiados en la larga travesía, mediante un grupo de relevos. Todos ellos soportaron todas y cada una de las inclemencias del tiempo como verdaderos héroes, con temperaturas que alcanzaron los 400 centígrados bajo cero. Tras 5 días apareció en la ciudad de Nome el grupo de perros liderado por Balto. Este perro se convirtió en leyenda gracias a su hazaña heroica y a la de sus compañeros. Años más tarde de la gesta, Nueva York levantó una estatua en su honor y se estrenaría con éxito una película de animación basada en su historia, de la productora del gran Steven Spielberg. Chips. Este fue un perro pastor alemán que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Fue entrenado en Fort Hamilton en Brooklyn, Nueva York, y luego enviado al norte de África con el ejército de los Estados Unidos en 1942. Durante su servicio en la guerra, Chips participó en la invasión de Sicilia en 1943 y en la invasión de Salerno en Italia ese mismo año. Se dice que Chips fue responsable de capturar a 10 soldados italianos en una sola incursión. Incluso se informó que atacó a un francotirador que intentó disparar a su pelotón. En otro incidente, Chips alertó a su equipo de la presencia de un pelotón de soldados alemanes ocultos en unos arbustos cerca de su base. De esta forma, ayudó a evitar una emboscada y salvar la vida de sus compañeros. Por sus acciones valientes, Chips recibió la Medalla de Servicio Distinguido, la Cruz de Servicio Distinguido y la Estrella de Bronce. Fue dado de baja del servicio en diciembre de 1945 y regresó a los Estados Unidos, donde fue honrado por la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Chips regresó a la vida civil y vivió el resto de su vida con su familia adoptiva en Pleasantville, Nueva York, donde murió en 1946. Como perro de guerra heroico, su legado vive en la memoria de los veteranos y los amantes de los animales por igual. Stabby. Stabby fue un perro de raza pitbull que sirvió en la Primera Guerra Mundial como mascota y luego como perro de guerra en el ejército de los Estados Unidos. Fue encontrado vagando por el campus de la Universidad de Yale en 1917 por el soldado Robert Conroy, quien lo adoptó y llevó a Francia con su unidad de infantería. Stabby se convirtió rápidamente en una figura popular entre las tropas y se convirtió en la mascota oficial de su unidad, el 102º Regimiento de Infantería. Durante su servicio en la Primera Guerra Mundial, Stabby participó en 17 batallas y fue herido varias veces en acción. Entre sus hazañas notables, Stabby es conocido por haber detectado gases venenosos y alertar a las tropas sobre ataques de gas. También se dice que atrapó y detuvo a un espía alemán que intentaba infiltrarse en la base de la unidad. En otra ocasión, Stabby fue alcanzado por una granada de mano y herido gravemente, pero se recuperó y continuó sirviendo con la unidad. Incluso recibió una carta de agradecimiento de la condesa de Warwick por su servicio en la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, Stabby regresó a los Estados Unidos con Conroy y continuó siendo una figura popular en las paradas del veterano y en eventos de caridad. En 1921,
Stabby fue nombrado sargento honorario del Cuerpo de Señales del Ejército, convirtiéndolo oficialmente en el perro de guerra más condecorado de la Primera Guerra Mundial. Stabby murió en 1926 y fue enterrado con honores militares en el campus de la Universidad de Georgetown. Sus hazañas viven en la memoria de los veteranos, y continúa siendo recordado como uno de los perros de guerra más heroicos de la historia. Smokey. Smokey fue un Yorkshire Terrier que fue encontrado por un soldado estadounidense en una trinchera en la jungla de Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial. El perro fue adoptado por el soldado y rápidamente se convirtió en una mascota adoptada por todo el regimiento. Fue durante su tiempo en el regimiento que Smokey se hizo famoso por su valentía y destreza en el campo de batalla. Smokey fue entrenado para realizar misiones de espionaje donde se le enseñó a correr por cables de teléfono, ayudando a los soldados a instalar sistemas de comunicación. También se dice que Smokey ayudó a construir pistas de aterrizaje para aviones, transportando cables y herramientas a través de un área densa de la selva. En una ocasión, durante una misión de espionaje, Smokey logró desviar un avión enemigo al masticar un alambre que controlaba las luces de aterrizaje de una pista de aterrizaje. Este acto impidió que el avión enemigo aterrizara y causara daño a las fuerzas estadounidenses. Smokey también ayudó a mantener el ánimo de los soldados, actuando como una mascota de apoyo y brindando compañía y cariño a los soldados en tiempos difíciles. Su valentía y destreza en el campo de batalla lo convirtieron en un héroe para muchos, y su legado ha sido recordado en la historia militar. Smokey pasó el resto de sus días como mascota amada y venerada, y su historia continúa siendo un testimonio de la valentía y el amor incondicional de los perros. Lake. Lake fue una perrita callejera que fue seleccionada por la Unión Soviética para ser la primera criatura viva en orbitar la Tierra en un satélite artificial en el espacio en 1957. El objetivo era probar la viabilidad de enviar seres vivos al espacio y recuperarlos de manera segura. El equipo soviético entrenó a Lake y otros perros para la misión espacial, y finalmente fue seleccionada debido a su tamaño y su resistencia a las temperaturas extremas. Lake fue lanzada al espacio a bordo del Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957. El viaje estaba destinado a durar unos pocos días, durante los cuales Lake sería monitoreada para estudiar su respuesta al ambiente espacial. Sin embargo, se sabía que nunca regresaría a la Tierra. El entrenamiento que Lake y los otros perros recibieron para la misión incluyó la colocación en pequeñas cajas para simular el espacio reducido de la nave, y también se les enseñó a comer gel especial. Lake fue entrenada para usar un arnés especial que la mantendría en su lugar mientras estaba en la nave. Se dice que durante el vuelo espacial, Lake demostró un comportamiento tranquilo y calmado. Desafortunadamente, la tecnología de la época no permitía la recuperación del satélite, y se sabía que Lake nunca regresaría. Se supo más tarde que Lake murió dentro de las primeras horas del vuelo debido a problemas de sobrecalentamiento y estrés, lo que fue una tragedia para muchos amantes de los animales en todo el mundo. Aunque la misión de Lake fue un éxito técnico para la Unión Soviética, generó controversia y críticas por la crueldad hacia los animales y la falta de un plan para recuperarlos. A pesar de esto, Lake continúa siendo recordada como un símbolo de valentía y sacrificio, y su legado ha ayudado a inspirar importantes avances en la exploración espacial. Y con esto concluimos la primera parte de los 5 perros más famosos de la historia. Estos perros son un recordatorio del increíble coraje y valentía que pueden tener nuestros amigos caninos. Si te gustó, dame un like y suscríbete para saber qué contenido estaré subiendo. Hasta la próxima.